Creo que desde que fui estudiante siempre se habló de la crisis educativa. Ha habido cambios culturales muy importantes. Las nuevas tecnologías cambiaron mucho la configuración de la escuela. Para enseñar y aprender bien no es indispensable que haya computadoras. Necesitamos que esa tecnología llegue a todos y eso hay que lograrlo a partir de las políticas públicas y del Estado. La derecha aprendió que sin presencialidad no existe la educación. Esto va a llevar mucho tiempo de reconstrucción y de reparación. No se puede hacer repetir como única forma de solucionar el déficit de aprendizaje. El Centro de Estudiantes es un espacio en donde nos formamos. Una escuela llega a la toma porque hubo pasos previos donde no pudieron haber respuestas. Nadie se pregunta cuánto debería ganar un maestro. Todo eso requiere un presupuesto. Destruir políticas buenas educativas se destruyen en un año. Construir un sistema educativo fuerte llevan décadas. Más de una vez escuchamos y leemos que la educación está en crisis, pero ¿qué significa realmente esto? Tenemos un sistema educativo con historia y es responsabilidad del Estado garantizar una educación con igualdad y gratuidad. ¿Cuál es el nudo del problema? ¿Serán los planes de estudios que hay que cambiar o es el presupuesto que no alcanza? Vamos a prestarle atención a distintas visiones sobre la educación en nuestro país para poder distinguir entre las emergencias, las urgencias y las propuestas y planes a futuro. Creo que desde que fui estudiante siempre se habló de la crisis educativa, de la crisis en la educación. Yo creo que en realidad hay un tema con la educación y es que todos los cambios que se han intentado generar, todas las modificaciones de lineamientos curriculares, no han podido calar hondo en lo que hoy debiera ser la escuela y lo que hoy debiera ser la educación en sí. Creo que muchas veces se hicieron cambios que son como muy de forma y no de fondo. Vos pensás que más allá de los cambios de lineamientos curriculares, hoy por hoy seguimos teniendo las aulas donde el profe está al frente, los pibes sentados, el pizarrón atrás, y la escuela sigue siendo como ese lugar central que está muy bien que así lo sea, pero me parece que debiera como transformarse. La escuela pública, en general la escuela, no solo la escuela pública, está con problemas y tampoco solo en la Argentina. Hay una crisis de época,
porque ha habido cambios culturales muy importantes, los cambios tecnológicos, es decir, no son simples cambios de una máquina por otra, sino que son cambios que impactan en la forma de organizar la vida, en la comunicación, etc. Por eso yo hablo mucho de saberes de sobrevivencia, ¿sí? Que los saberes de sobrevivencia eran unos hace 30 años o 20 años, y hoy se suman a aquellos saberes de sobrevivencia, se suman otros saberes que son saberes tecnológicos que se han convertido también en saberes de sobrevivencia. Bueno, originalmente la escuela tenía como única función la enseñanza. Claro. Después la hemos completado con las funciones que ahora llamamos de cuidado, que antes se llamaban de apoyo, de asistencia, etc. Y sí, en muchos países la función de cuidado se cumple mejor que la función de enseñanza. Yo te diría que en el nuestro uno tendería a pensar que las escuelas cuidan mucho más de lo que enseñan, lamentablemente. En una situación económica más equilibrada, mejor que esta, más justa, muchas de esas funciones no las tendría que cumplir la escuela. Muchas veces cumplir funciones de cuidado quita tiempo, ¿sí?, a tareas de enseñanza-aprendizaje en todos los rubros, ¿no? En la Argentina tenemos un nivel de cobertura en la secundaria de arriba del 85%. Y al mismo tiempo que digo lo que tenemos, digo lo que no tenemos, porque si no parezco que esto es un logro y tenemos un problema que no todos se reciben. Y no todos los que se reciben aprenden lo que tienen que aprender. Para mí es un orgullo saber que uno entra en Quilmes en la sala de 4, va a la primaria pública gratuita en Quilmes, va a la secundaria pública y gratuita y entra a la Universidad Nacional de Quilmes pública y gratuita. Y eso es una posibilidad que le da a los argentinos un camino que en otros lados no está. Al mismo tiempo que está eso, en ese lugar, o te lo digo en otro lugar, en La Matanza, hacen el mismo recorrido, pero hay chicos de 3 y en muchos lugares del país que no logran tener un lugar en los jardines públicos. Nos falta hacer jardines para garantizar plenamente ese recorrido que yo te decía, ¿no? Muchas veces los pibes terminan estudiando para pasar de grado o pasar de año y no para aprender. Y muchas veces, sin darnos cuenta, los profes terminamos enseñando para que aprueben y no para que se lo puedan llevar a la vida, ¿no? Y ahí aparece esta idea, bueno, ¿qué debiera ser la escuela hoy? ¿Cómo debiera ser la escuela hoy? Y sí, por supuesto que la escuela es una escuela que siempre da respuestas, es una escuela que contiene, es una escuela que genera mucho el tema del día a día y de la posibilidad de pensar. Pero creo que hay algunos cambios que estarían buenos a empezar a realizar más de fondo, ¿eh? Pero eso implica una cantidad de dinero y también de inversión. En el año 2005 se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo. La norma establece que el presupuesto nacional de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para educación no puede ser menor al 6% del Producto Bruto Interno. Pero ¿alcanza esto para asegurar oportunidades, calidad y desarrollo educativo para todos y todas? El gran problema de la educación en estas últimas décadas tiene que ver con la transferencia de escuelas nacionales a las provincias sin financiamiento. Eso primero se hizo en la dictadura, tuvo 2 etapas. La dictadura, sangre y fuego, y después lo compensatoria la completó el menemismo. ¿Eso qué significó? En esas 2 etapas significó la transferencia de escuelas sin fondos a las provincias.
Entonces vos tenías que hacerte cargo de la totalidad de la planta docente, del funcionamiento de la escuela, de la infraestructura escolar, en provincias donde el 90% del presupuesto va a pagar salarios, porque son provincias que no tienen un polo productivo, porque son provincias que tienen menos recaudación. Entonces eso generó la desigualdad que nosotros todavía hoy vemos. La Ley Nacional de Educación y la Ley de Presupuesto plantea el 6% del PBI en educación. Nosotros creemos que se tiene que llevar paulatinamente al 8%. Uno, porque la pandemia ha dejado una catástrofe en el mundo. Esto en la educación se ve en Europa, se ve en América Latina, se ve en Asia, se ve en África y se ve en Argentina. Por el otro lado, porque aparecen nuevos problemas y desafíos que tienen que ver con lo que está pasando en el mundo en la pospandemia. Vemos situaciones complejas, conflictivas de violencia social que se traslada a la escuela. Hacen falta mejorar los edificios escolares. No puede haber más escuelas de más de 500 alumnos. Nosotros coexistimos con escuelas, en Santa Fe la escuela más grande tiene 2.500 alumnos. Esa escuela es imposible de gobernar. El edificio escolar tiene que ser un edificio escolar para hasta 500 alumnos. Tiene que tener forma humana. La gente se tiene que conocer entre sí. El salario docente es un salario muy bajo. Los docentes compran materiales con su propio dinero para las aulas, para los estudiantes. La salud mental de los docentes está muy afectada porque el estrés de no cobrar, el estrés de los maltratos políticos, el estrés de no titularizar, no saber si el año que viene van a poder seguir teniendo trabajo, el estrés de que una comunidad muchas veces los mire, a veces con admiración y otras veces los insulte. Creo que los docentes y los compañeros y compañeras y compañeros docentes realmente están pasando momentos muy difíciles hace mucho tiempo. Lo que generó la política de endeudamiento con los privados, 100.000 millones de dólares, y con el FMI, ¿no? 57 pedidos, 44 asumidos, la verdad que le pone ahí una traba al financiamiento educativo, le pone un límite. Yo creo que hay que invertir durante muchos años continuamente lo suficiente para las prioridades de la política educativa. Que vayan los chicos de 4, de 5 y de 3 cada vez más al jardín. Para eso hay que construir jardines, designar docentes, comprar materiales pedagógicos, para eso hay que mejorar los salarios de los docentes, para eso hay que hacer más escuelas primarias de tiempo extendido, garantizar las 25 horas semanales, tiene que haber libros, tiene que haber computadoras en la primaria, tiene que haber capacitación docente, tiene que haber personal complementario en la escuela primaria para atender a los chicos que tienen más dificultades. Cuando uno habla de la escuela pública y dice, bueno, pero que la escuela pública está mal, y nadie se pregunta cuánto debería ganar un maestro. Porque si la escuela pública es tan importante, si la educación es tan importante, ¿por qué un maestro, una maestra, un profesor, una directora no ganan el equivalente al esfuerzo, al trabajo y al rol social que tiene la educación? Porque lo que es notable es que en los países del mundo, que muchos, incluso liberales o de derecha, consideran serios, los salarios docentes son altos. Y un docente trabaja en una escuela de jornada completa. No está yendo para un lado. No es un profesor taxi que trabaja en 5, 6 o 7 escuelas para tener un salario digno. El docente de escuela secundaria no puede trabajar en 7 escuelas, como hoy lo hace. No puede tener 44 o 50 o 60 unidades de acumulación, que son más horas de la que cualquier ser humano trabaja en la semana. No, y además después tenés las correcciones en tu casa. Entonces nosotros ¿qué decimos? Bueno, ¿qué tienen los buenos sistemas fuertes educativos europeos? Tienen tiempo para estar frente a alumnos, tiempo para las reuniones con alumnos o la coordinación de grupos en la propia escuela, y tiempos para la corrección y las reuniones con los padres. Destruir políticas buenas educativas se destruyen en un año. Construir un sistema educativo fuerte llevan décadas. Y eso me parece que es algo que los argentinos tenemos que aprender. Y también debería haber grandes consensos nacionales acerca de pisos básicos
que tienen que ver con la educación. Eso debería ser parte de todos los partidos políticos, no de un sector de la sociedad, ¿no? La Ley de Educación Nacional 26.206 dice que es responsabilidad del Estado garantizar la educación gratuita e igualitaria. También dice que toda la población debería acceder a educación de calidad. Acceso, igualdad y calidad son la base del sistema educativo, pero las escuelas no pueden desarmar desigualdades estructurales. Lamentablemente, no tienen las mismas oportunidades quienes van a una escuela rural de montaña, a quienes asisten a la escuela en la ciudad o quienes van a la escuela en el conurbano profundo. Queda muy claro que los resultados que dicen que estamos mal en educación en ningún momento señalan que el vínculo del resultado de las pruebas está más vinculado a la situación socioeconómica del alumno que aprende y a las condiciones de la escuela que a una cuestión más general. La verdad que hay una repercusión muy importante de la política económica en la política educativa y en las condiciones en las que nuestros chicos se enseñan, aprenden y nuestros maestros enseñan. Toda la literatura pedagógica dice, los resultados están asociados a las condiciones sociales de los chicos. Segundo, el nivel alcanzado, el nivel educativo alcanzado por los padres, fundamentalmente la mamá. La presencia o ausencia, ¿no? El mejor resultado, la presencia de materiales pedagógicos en la escuela y en casa. Libros, computadoras, mapotecas, laboratorios. La cantidad de años, de días y de horas de clase. Entonces, la provisión de libros, la provisión de computadoras, la provisión de materiales pedagógicos, la cantidad de años, días y horas de clase, la posibilidad de que papá y mamá terminen la escuela a partir de programas de finalización de los estudios secundarios que se incorporen a los estudios superiores, la capacitación de los docentes. Entonces, los resultados están asociados a eso. Eso es lo que dice toda la literatura internacional, ¿no? ¿Cómo definirías la brecha, si es que existe, entre la educación pública y la educación privada? En general, la mayoría de los profes trabajan en escuelas públicas y en escuelas privadas. La diferencia radica en que en la escuela el estudiante es estudiante y en una escuela privada es un estudiante cliente. Nunca me gusta oponer escuela pública a escuela privada porque hay escuelas privadas que también tienen esta lucha y esta mirada que estamos teniendo, pero sí debiéramos pensar que la educación no puede ser solamente para el que la pueda pagar. Que si yo quiero que mi hijo o que mi hija pueda tener una educación actualizada, que le permita una salida laboral, que le permita una continuidad de estudio, si la escuela pública no se la puede dar, a mí me angustia, porque en realidad yo tengo que tener la posibilidad también de, en la escuela pública, tener todo eso. La elección de escuela privada tiene mucho que ver con sesgos culturales, sociales, la idea de pertenecer a ciertos ámbitos, de escapar de ciertos otros. A mí no me importa el hecho de que sea público o privada, lo que me importa es que no tenemos un actor político capaz de plantarse frente a la dirigencia a pedir mejor educación. El único actor político que hay en eso es el sindicato docente, pero el problema del sindicato docente es que finalmente representa intereses corporativos, lo cual no está mal, o sea, forma parte de una vida democrática, hacen falta representaciones corporativas, pero también hace falta que la política se meta más en temas educativos. Las clases medias, ya hace muchos años, más de 40, hemos decidido que frente a la situación de colapso de la educación nos salvamos individualmente mandando a nuestros hijos a escuela privada. Y eso es complicado porque frente a una situación de algo que no nos gusta nos quejamos frente al director de la escuela, el dueño de la escuela, pero no frente al Ministerio de Educación. O sea, privatizamos la política educativa. Claro. Las pruebas PISA 2018 muestran que los alumnos de mayores recursos de la Argentina que van a escuela privada tienen un nivel de rendimiento igual a los pobres españoles. Claro. O sea que no es que la escuela privada te salva. Hay un contexto muy desfavorable y creo que lo compartimos todos los sectores sociales.
¿Qué dejó la pandemia en el ámbito de la educación local? Yo creo que dejó cosas muy buenas y cosas terribles. Dentro de lo bueno, la derecha aprendió que sin presencialidad no existe la educación. Hasta antes de la pandemia nos enseñaban cómo con un televisor en África no necesitaban un maestro, con un tutor que era un alumno de secundaria podía dar clase y enseñar. No es lo mismo enseñarle por una computadora a un chico. Una computadora no es igual que la presencia de un adulto. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que se juega ahí? ¿Qué hay? Porque hay una relación. La educación no es solamente contenido, sino hay una relación. Y en esa relación está mediada por el amor, el afecto, los valores, la conciencia crítica, se juegan cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía, con los derechos humanos, con el intercambio. Con la disciplina también. Por supuesto, con los hábitos, la disciplina, el aprendizaje, el valor del estudio. Bueno, me parece que eso es algo que se aprendió y es algo bueno dentro de la catástrofe que significó la pandemia. La pandemia lo que generó es una situación que la vivimos todos, de soledad, ¿no? El aislamiento y soledad. Y eso en los jóvenes, en los chicos, generó situaciones de mucha angustia y que hoy los chicos demandan espacios para poder hablar, ¿no? Para poder decir y ser escuchados. Poder decir y ser escuchados. Y nosotros creo que la escuela tiene que incorporar esa función, ¿no? De generar espacios para que los chicos puedan decir y nosotros los adultos escuchemos, ¿no? ¿Qué aprendimos de la pandemia? Algunas cosas aprendimos, creo que estamos mejorando el régimen académico, eso de pasar de grado, no pasar, etcétera, que termina siendo una discusión absurda por cómo se plantean los medios, pero que es una discusión de fondo. Y te diría que todas las provincias, ya sean del kirchnerismo, del peronismo, del PRO, radicales, están todas en la misma sintonía, con diferencias, pero en la misma sintonía de que no se puede hacer repetir como única forma de solucionar el déficit de aprendizaje. Hay que enseñar, no hacer repetir. Entonces creo que eso es una cosa que se aprendió en pandemia, me parece muy positivo. Si la pandemia ha generado mayores déficits, la verdad todavía no lo sabemos. Hay algunos colegas que piensan que sí, otros que pensamos que hay déficit, pero que se van a ir recuperando a lo largo del tiempo. De hecho, hay algunas provincias que tienen ahora más alumnos que antes que la pandemia. O sea que todavía no sabemos cómo va a responder el sistema escolar frente a eso. Yo soy bastante optimista en el sentido de que creo que muchas de las cosas que se perdieron se pueden ir recuperando. Como malo tenemos que recuperar mucho tiempo perdido en el sentido de que la presencia, no hay aprendizaje sin presencia. Entonces tenemos situaciones sociales muy complejas, tenemos situaciones con niños y jóvenes y niñas en situaciones de vulneración de derechos y tenemos que, nosotros estamos planteando la necesidad de tutores, de creación de más cargos, de ayudantes al estudio. Vino para quedarse, esto no se repara. Ni las consecuencias de la pandemia, ni estas situaciones que viven nuestros hijos, se repara en un día, en un mes. Esto va a llevar mucho tiempo de reconstrucción y de reparación, ¿no? Las investigaciones que habíamos visto con la crisis del 2001, reparar el daño que había generado esa crisis socioeconómica y política, había llevado 4 o 5 años, ¿no? Nosotros tenemos que construir y reconstruir entendiendo que esto va a llevar tiempo. La mejor manera de transcurrir ese tiempo es trabajando ahora muchísimo, ¿no? Trabajando, enseñando, escuchando, trabajando, enseñando, escuchando. Durante varias semanas, los centros de estudiantes de una decena de escuelas de la ciudad de Buenos Aires tomaron las escuelas para hacer oír sus reclamos. Entre esos reclamos está el problema de la infraestructura escolar, pero también el de las viandas, los desayunos y las pasantías, que son algo así como una práctica laboral obligatoria. Los y las estudiantes llevaron a cabo las medidas con organización y hasta tuvieron que soportar críticas mediáticas e inclusive ciertos asedios legales que involucraban a las familias.
¿Cuáles son los reclamos que ustedes están haciendo? Bueno, nosotros tenemos varios reclamos. Los dos puntuales que tenemos es no a las ACAPs y con hambre no se puede estudiar. No a las ACAPs consiste en rechazar el proyecto de las pasantías laborales que se implementaron este año, en quinto año, que tienen pérdida de horario curricular. Y luego el otro reclamo es con hambre no se puede estudiar, por lo tanto reclamamos viandas dignas para todos los colegios y también que se apruebe la ley de alimentación escolar presentada. Y luego, por último, tenemos otro reclamo que salió en el medio de todo lo que fueron las medidas de toma, que fue no a la persecución política, porque nuestras familias, docentes y nosotros mismos sufrimos persecución política por parte de la policía y por parte del ministerio. ¿Cómo fue la situación, Lucas, con la policía? ¿Cuándo fue el momento de la toma? ¿Qué pasó con los padres, con ustedes? Fueron varias situaciones. Lo primero que empezó a pasar, yo creo, era que llegaba la policía a la casa de un alumno y los notificaba a los padres diciéndoles que les estaban haciendo una contravención por el artículo 60, que es el delito de usurpación. Entonces, eso fue como lo primero que pasó. Aparte, lo más llamativo de eso es que lo hacían a la noche, que era un momento en el cual, no sé, era muy raro que lleguen a la noche la policía a tu casa y muchísimos padres se asustaron y no dejaron venir más a los pibes a la toma. Eso, por un lado, habían padres que por ahí estaban a favor de los reclamos, pero no de la toma. Creo que nadie en realidad estuvo a favor de la toma, sino que era la única manera que teníamos de visibilizar nuestros reclamos. Cuando una escuela llega a la toma, llega porque hubo pasos previos donde no pudieron haber respuestas. Entonces, no estoy de acuerdo con la toma, pero sí con los reclamos. Porque a mí me consta que en esta última toma, realmente los estudiantes y los docentes hemos pedido mesas de diálogo y nos han sido negadas, o ha habido una charla o un diálogo donde era bajada de línea, ¿no? Donde no había posibilidad de construir. Digo, se tiene que dar un juego dialéctico entre los docentes, los estudiantes, los funcionarios, porque los funcionarios muchas veces no caminan el territorio, no conocen la escuela ni sus problemáticas. En realidad, el hecho de pedir que los estudiantes tengan lugares dignos de estudio, que tengan un lugar digno para los recreos, que tengan un comedor. Esta escuela no tiene un comedor y tiene una jornada extendida. Por lo tanto, muchas veces los profes tenemos que decirles a los chiques que coman en el aula mientras damos clases, mientras mantengan limpio y presten atención y puedan participar, porque no tienen dónde comer. No hay un comedor en la escuela. Pero por otra parte, también tenemos otra población que realmente necesita viandas, porque es muy costoso todos los días poder comprarse en el buffet comida o traer de la casa cuando salimos de una pandemia que dejó a familias sin trabajo, las devastó, les trajo hasta problemas realmente muy fuertes de salud mental. Entonces, vos pensás que cuando se habla de las viandas, en realidad el gobierno de la ciudad habla de raciones en secundaria, no de viandas. Y la ración es el sanguchito y el turrón o la manzana. Las viandas, en general, son otro tipo de alimentos que se gestionan de otra manera para primaria. Ahora, en el caso del secundario, vos dirás, los chicos se quejan de las viandas. Sí, se quejan porque no tienen valor nutritivo. Son escasas, son pequeñas. Pero hay otro tema, no la reciben todos. En el Mariano Acosta tenemos 730 estudiantes en secundaria y 242 reciben viandas. ¿Por qué? Porque son los 242 que presentaron el pedido, donde deben adjuntar un recibo de sueldo, características que tengan que ver con no tener un auto que tenga determinada antigüedad. Entonces muchas familias tienen mucho miedo a pedir las viandas. ¿Qué es lo que ocurre? Hay otros que se animan y las piden y después las comparten.
el partido de Moreno, al oeste del conurbano bonaerense, vamos a conocer la experiencia de la Escuela de Estética Pablo Neruda. ¿Cómo le explican a alguien que no conoce una escuela de estética en la provincia de Buenos Aires cómo funciona esta escuela y qué tiene de diferente a la formación más tradicional? La escuela estética funciona a contraturno del turno que van a la escuela normal los chicos. Es optativa, digamos, no es obligatoria. Suelen venir 2 o más veces por semana. Y tienen acá una oferta de distintos tipos de lenguajes artísticos y vienen los chicos por lo general a varios lenguajes. Cuéntenme un poco a qué talleres, a qué clases asisten. Nosotros vamos a ensamble y piano, justamente también hoy. ensamble y piano. Ah, es verdad. Bueno, los 3 vamos a ensamble y piano. Bueno, también hago literatura, hago canto y creo que no hago nada más. Vos no sé nada, vos hacés ensamble y piano, ¿no? Sí. ¿Y vos qué hacías? Canto, ensamble y piano también. Para alguien que no conoce esta propuesta pedagógica, ¿cómo le explicás también la dinámica que tiene? Porque me imagino que acá no hay repetición, no hay evaluación, no hay boletín, hay instrumentos y herramientas que la educación formal tiene, que acá son no corren en este carril, digamos. No, al ser no obligatoria, la escuela trabaja desde un lugar, desde esa familia que elige a los 5 años traer al nene de la mano para que haga plástica, música, teatro y literatura, y que ese chico egresa a los 18 llorando porque no se quiere ir de esta escuela porque ya eligió desde los 10 o 11 sus talleres y la transitó por gusto. Acá tenemos chicos de escuelas públicas, de escuelas privadas, chicos de escuelas integrados, de escuelas especiales, o sea, tenemos un sinfín de miradas de niñes, de adolescentes que se interrelacionan y que a la vez tienen la capacidad, por ejemplo, como pasa en los talleres de música, los chicos que vienen al piano el lunes se encuentran en una fiesta con los de los viernes que no lo conocen en vespertino y tocan la misma canción y tocan en conjunto. Y eso es maravilloso porque te transforma la realidad el tránsito por el conocimiento del arte. ¿Y cómo conocieron de esta escuela? Porque tiene una propuesta distinta. Acá no ven matemática, historia, ven cosas relacionadas al arte. Yo personalmente, porque mi hermana antes venía acá a la estética y después fue al profesorado y todo y me recomendó esta escuela. Vine acá, vi que tenían talleres copados y dije, bueno, vamos a anotarnos. Yo ya tocaba la guitarra porque me recopa eso de la música. Pero acá empecé a tocar el bajo y mi mamá me compró un bajo después. Así que nada, ahora soy más bajista que guitarrista. ¿Ustedes habían tenido oportunidad de estudiar algún instrumento por fuera de la escuela? Yo toco la guitarra, tengo en mi casa un teclado y una guitarra. Y no los usaba, pero cuando comencé a venir acá comencé a practicar más. Y ustedes también trabajan como profes dentro de la formación tradicional. Sí. ¿Qué similitudes o qué diferencias encuentran con eso? En las diferencias son los tiempos. O sea, en los talleres los niños, eligen el taller, eligen venir, al no ser obligatorio, ¿no? Entonces tienen ya igualmente los chicos los más grandes, los adolescentes ya tienen un recorrido en varios talleres. Y son los tiempos, es otra dinámica, se trabaja más individual en el interés de cada niño. Si bien hay una educación que es formal, hay una dinámica de trabajo que la rompe un poquito esa formalidad. Las cosas brotan a partir de las realidades de cada día, ¿no? De cada vez que estás entrando a un aula, cada día que te encontrás con un grupo de chicos o grandes o quien sea, es un momento emocionante porque se produce algo mágico. Los chicos te van a encontrar y te van a decir que les pasa lo mismo, que vienen a la escuela de estética y que no se quieren ir, que llega el horario de los talleres, estamos con la campana y los padres esperando afuera, porque realmente eso es valioso. Un pibe que interpreta un sonido y no se siente presionado porque le salga bien o que no tenga una nota para promocionar y que después elija ir a un conservatorio para ser un docente, es un chico que está mediado por otro ritmo. Me parece que pasa por ahí, por lo que le genera como persona y que le genera en su personalidad en la mirada del mundo circundante. Y pasa de chicos que ya están egresando que dicen, ay no, ya nos tenemos que ir, no podemos seguir porque ya tenemos 18.
Y bueno, esas cosas de la propiedad, ¿no? Cómo ellos se apropian del espacio y aparte del recorrido, pues son nenes que vienen desde muy chiquititos. Creo que acá los chicos encuentran una identidad, o sea, están siempre en este proceso, por ejemplo, los adolescentes en un proceso muy grande de búsqueda de eso y encuentran en la escuela estética un lugar. Por eso veo que los chicos prueban un lenguaje, prueban otro lenguaje, un instrumento, otro instrumento. Y van encontrando y se van encontrando entre ellos también. A mí me da mucho la sensación de que algunos chicos que pasan por acá encuentran acá el lugar que tal vez en la escuela formal no lo encuentran, o se sienten más tímidos de poder ser como son, y acá vienen y son. Me ha pasado de padres llorando en la puerta a decirme, mi hijo no habla en las escuelas, y acá yo cada vez que se retira me dice cuándo viene, o padres que me dicen, no lo puedo levantar para llevarlo a la escuela, y desde que viene a la escuela de estética se levantan antes que nosotros. Entonces, ¿cuál es la reflexión fundamentalmente? Yo creo que como sujeto nos construimos, y obviamente todos nos construimos en la mirada con el otro, de dónde vivimos, de cómo nos vestimos, de cómo somos. Lo que tiene bueno el arte que da eso, viene un pibe con experiencia que te toca la guitarra, que está armando su banda, y otro pibe que agarra por primera vez su guitarra y se siente igualado con el otro porque están tocando todos a la vez un tema. Si te tengo que decir qué le alimenta su identidad. Que su identidad inicial como morenense, como cuartelero, como pibe de cuartel quinto de Trujuy, de Paso del Rey, de Moreno Centro, le alimenta su identidad, y esa identidad la va a llevar más allá de que no lo perciba por todos los lugares que transite ese chico. No podemos estar en la escuela como eran de antaño, que te hacían tomar distancia mirando siempre para la nuca del de adelante. Yo creo que lo que cambia el aula en la escuela de estética, que vos mirás al otro, que cambiás el paradigma, que cambiás el modelo y que se transforma, y que es una escuela pública, y eso es lo más valioso, y que más allá de todas las deficiencias que pueda tener, uno como trabajador siempre tiene un montón de cosas, y como director hace 19 años que vengo planteando un montón de cambios que tiene que haber, pero que sea público, gratuito, iguala y genera derechos. El sistema educativo nacional tiene ya unos 138 años y se remonta a la presidencia de Julio Argentino Roca cuando se promulgó la ley número 1420 de educación común, gratuita y obligatoria. El sistema educativo argentino está integrado por instituciones públicas y privadas. La educación pública es gratuita, laica y mixta. El Estado tiene que coordinar la unidad del sistema educativo en organización y contenidos en todo el país sin borrar las particularidades regionales y provinciales. De alguna manera es una idea instalada en el sentido común que las escuelas no enseñan lo adecuado o lo hacen mal. Las críticas sobre la calidad de enseñanza y sobre la formación docente también forman parte de este mapa. ¿Ofrecen las escuelas contenidos adecuados para el mundo actual? ¿Cómo medir y mejorar lo que se enseña? Las estrategias y métodos de enseñanza son un debate abierto en todo el mundo. ¿Qué modelos a seguir tenemos como para pensar en nuevos sistemas educativos? Y yo soy muy escéptico en eso. Yo creo que no hay modelos. Porque vos, por ejemplo, en dos países de América Latina a los que le va razonablemente bien para ser de América Latina son Chile y Cuba. Y el problema es que Cuba es un país socialista, con una democracia muy distinta a la nuestra, algunos incluso no la llamaríamos democracia, con un sistema educativo que sea el monopolio del Estado y que no te puedes salir de eso, y los resultados de aprendizaje son buenos. Chile es todo lo contrario, es un gobierno de origen neoliberal que tiene un sistema de cuasimercado, competencia entre escuelas, pues ahí sí hay democracia.
Entonces, modelos realmente, yo creo que podemos tomar cosas de distintos lugares, incluso de nuestra propia tradición, pero me parece que el modelo a seguir es muy complicado. ¿Cuáles son las modificaciones que estaría bien hacer al interior de la educación, sobre todo de los secundarios, para imprimir esa dinámica que está haciendo falta en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Mira, nosotros venimos planteando la necesidad de, por un lado, cambiar la estructura. ¿En qué sentido? Y el puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir? Tener un cuerpo general de menos materias en los primeros 3 años, como tienen muchos de los países europeos, y tener en los últimos 2 o 3 años, según la terminalidad que tengan, con una especificidad según la terminalidad que la escuela secundaria tiene. Eso garantizaría profundizar mucho más en los contenidos específicos en los primeros 3 años, primero, segundo y tercero, y tener una mayor especialización, ya sea si las carreras son científicas, si son artísticas, si son de formación docente, bueno, las distintas técnicas, las distintas terminalidades que tenemos hoy, o incluso nuevas que se puedan plantear. Yo soy de una postura minoritaria en mi profesión, de que la mejor formación es la formación básica. O sea, que la gente sepa mucha matemática, mucha física, mucha química, mucha biología, mucha sociología, mucha ciencia política, mucha filosofía, porque a partir de esa base es la que se va a poder lograr adecuarse a distintas situaciones. Si vos te formás para una determinada tecnología, esa tecnología en 2 años cambia y ya todo lo que sabes es obsoleto. Y creo que el problema en la Argentina es que si nuestro modelo productivo es o sea, ser un país agroexportador, con poco valor agregado, con una industria poco innovadora, y me parece que el sistema educativo lamentablemente está bien, porque no hace falta mucho más. Me parece que la escuela, ya apuntando a los contenidos, debe ser una escuela que plantee ejes como la diversidad, el multiculturalismo, el respeto por las diferencias, por las otredades, y más que nada la idea de un pensamiento que sea, productor de la realidad. El centro de estudiantes es un espacio en donde nos formamos, porque también hay deseo de formarse, y ahí me parece que sí, hay como un aprendizaje, y todo lo que fue la experiencia de la toma o las experiencias anteriores de otras medidas, dan un aprendizaje muy grande. O sea, uno como que comparte con gente que por ahí no compartiría en otro lugar, claro. y como que conoce otras realidades que le chocan, pero que se construye algo que está buenísimo. Pero eso también es parte también del rol del centro, poder llevarlo a las aulas. Hay algunos mecanismos, dispositivos de discriminación de la propia escuela que tienen un siglo. Voy a dar un ejemplo que es el de los repetidores, la figura del repetidor. Cuando un chico repite, es como que se lo cambia de categoría. Y ahí la repetición es un castigo. O sea, ¿por qué un chico de la escuela secundaria que cursó 13 materias se aprobó 10 y en 3 le fue mal? ¿Por qué tendría que cursar de nuevo las 13 materias? Es como una pregunta elemental esa. Ahora, si es un castigo, si en realidad se está castigando al chico, se lo saca de su grupo, pierde a su grupo de amigos, ¿sí? Y además tiene que repetir todo lo que ya aprobó. Si lo vemos de otra manera, decimos, bueno, en realidad lo que tendría que hacer es tener un acompañamiento escolar, claro. Y eso es lo que ocurre ahora en varias provincias, ¿sí? Un acompañamiento escolar por el cual pueda ir al año siguiente, ¿sí? Pasar al año siguiente y tener un acompañamiento para poder al mismo tiempo cursar esas 3 materias o esas 4 materias que no rindió bien. Nosotros estuvimos observando otros sistemas educativos en los países nórdicos, algunas cuestiones en Francia, en Inglaterra, y vos tenés un circuito obligatorio de materias y tenés un circuito optativo de materias por las que vos circulás en forma electiva.
por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el deporte, con el arte, con las ciencias, con las nuevas tecnologías, donde la trayectoria, una parte de la trayectoria escolar la va haciendo el alumno. Vos sabés que es muy difícil seguir los cambios que se van dando en la tecnología, en las nuevas estrategias de acceso al conocimiento cuando una escuela no recibe materiales acordes, ¿no? Yo recuerdo todavía la época en que cada estudiante tenía una computadora. Recuerdo la época en que cada estudiante tenía una computadora que se llevaba a su casa, que no la tenía que dejar en la escuela prestada. Mi opinión es que para enseñar y aprender bien no es indispensable que haya computadoras, que eso puede ayudar, que eso puede apoyar, que eso puede motivar, pero podemos seguir dando una buena clase de matemática, motivando a los alumnos para que resuelvan problemas, para que ejerzan el pensamiento abstracto, sin necesidad de, si no hay, de tener dispositivos conectados a Internet. Honestamente pienso que todavía nos falta recorrer un camino. Yo soy muy partidario de la tecnología educativa. Creo que además la tecnología educativa todavía está en la prehistoria. Estamos lejos de ver el potencial que tiene, que va a ser muy disruptivo. Incluso hay momentos que a mí me hace pensar si la escuela no va a desaparecer por esas nuevas tecnologías educativas que van a probablemente sustituir muchas de las acciones humanas que hacemos los educadores. Ahora falta mucho para eso. Nosotros, para poder incorporar definitivamente la tecnología en la escuela, necesitamos que esa tecnología llegue a todos. Y ahí tenemos un programa que había entregado hasta el 2015 5,5 millones de computadoras, y después no hubo entregas de esas computadoras personalizadas a cada chico, a cada chica, y ahí repusimos el programa Conectar Igualdad también en este tiempo, ¿no? Y estamos entregando las primeras 610.000 computadoras a los chicos de segundo año de la escuela pública, secundaria, y a primero, segundo y tercero de la escuela secundaria rural pública. Es muy injusto pensar que podemos incorporar la tecnología si en algunas escuelas hay computadora o conectividad, ¿no? Ahí eso consolida la desigualdad. Nosotros tenemos que lograr que haya computadoras en todos lados, en un país de 3 millones de kilómetros cuadrados, que tiene 60.000 escuelas, el 75% públicas. En las escuelas de los grandes centros urbanos, escuelas muy antiguas, muy consolidadas, de miles de chicos, y necesitamos que también haya conectividad en escuelas alejadas, pero que todos en la Argentina tenemos los mismos derechos, ¿no? Y eso hay que lograrlo a partir de las políticas públicas y del Estado. Una escuela que no pueda tener espacios informatizados, elementos de informática, elementos que tengan que ver con todo lo que son los medios que se van a encontrar en otro momento, es una escuela donde solamente aquel que lo pueda pagar va a poder acceder a ese contenido. Y ahí aparece la desigualdad, y aparece una desigualdad que se va a proyectar hacia futuro, porque un estudiante mal alimentado, un estudiante con pocos elementos y herramientas tecnológicas, porque la escuela no se los puede ofrecer, porque el Estado no lo puede ofrecer, es un estudiante que probablemente se vea muy limitada su capacidad para poder pensar hacia futuro un proyecto. Y eso es una gran pena, porque en realidad ahí te das cuenta cómo cuando vos le vas quitando a la escuela material, le vas quitando insumo, dejás que se caigan las paredes, dejás que no haya una pizarra electrónica, lo que estás tratando es de que esa persona no acceda al conocimiento como lo puede acceder otra que va a una escuela privada. Hicimos muchas preguntas y escuchamos distintas visiones para pensar la realidad del sistema educativo actual. ¿Qué aprendemos? ¿Cómo lo aprendemos? ¿Accedemos a una educación para el presente y el futuro o nos quedamos en el tiempo? Las aulas están abiertas para pensar, debatir y transformar, pero es urgente entender que la educación que elegimos hace el país que tendremos.
Periodismo Textual viaja hasta Rosario, en la provincia de Santa Fe, para entender qué está pasando y por qué en la última década se duplicó la cifra de homicidios en la ciudad. La ciudad, que es un polo agroindustrial, parece condenada a tener el título de capital narco de la Argentina. Rosario está rodeada de tierras productivas y tiene uno de los puertos más activos del país. Pero en los medios y en los portales, las noticias que aparecen sobre esta ciudad están siempre vinculadas a los crímenes y al negocio de las drogas. Vamos a escuchar distintas visiones de lo que está pasando en Rosario y a pensar cómo se puede salir de ahí.